Buenas tardes, nosotros somos el grupo 5 conformado por Tatiana Beltrán, Angélica González, Julián González y Diana Sotelo. A continuación, vamos a presentar a Photocross Linkable Kidney ECM Derived Bioink Accelerates Renal Tissue Formation. La principal motivación de los autores a producir este artículo es que actualmente pues hemos visto una gran necesidad en la producción de biotintas que como tal repliquen el microambiente de cada tejido específicamente. Es decir, las células renales necesitan estar en una matriz extracelular que replique como tal el microambiente que se genera a nivel del riñón, por lo cual las biotintas específicas para cada tejido es una gran necesidad para lograr una adecuada maduración y crecimiento celular. La principal problemática que se trata en el artículo es que las biotintas de origen natural tienen una gran ventaja, y es que nos permiten tener una gran viabilidad celular. Además van a soportar la proliferación y la adhesión de las células y van a tener una gran especificidad tisular. El gran problema de estas biotintas es que pues tienen una falta de modificación de sus propiedades bioquímicas, por lo cual los autores plantean, por medio de una reacción de photocross-linking, modificar y poder controlar las propiedades biomecánicas de esta matriz, de esta manera combinando las propiedades de las biotintas de origen natural y como tal algunas de las propiedades mecánicas de las biotintas de origen sintético. Entre algunas de las soluciones actuales encontramos el uso de alginato, de condrocitos, de hidrogeles. Por ejemplo, en el caso del alginato, pusimos este paper de ejemplo, Ingeniería del alginato como bioink para la bioimpresión. Eh, para los condrocitos nos pareció muy interesante este paper, que es bioimpresión 3D de condrocitos humanos con nanocelulosa para aplicaciones de ingeniería de tejido de cartílago. Y finalmente, este artículo de hidrogel, que es un método de bioenlace de material para la impresión 3D de hidrogeles aptos para células. Para la sección experimental de este artículo encontramos que se divide en 9 pasos. El primero de ellos es la de riñón de cerdo o riñón porcino. Esto se hizo mediante una serie de lavados, dejándolo toda la noche, y posteriormente se validó el proceso de celularización mediante una tinción. Posteriormente, el segundo paso es la preparación de la matriz extracelular del riñón y una modificación adicional para compararlos, que es la matriz extracelular del riñón porcino con metacrilato. Para la solubilización de las matrices de riñón descelularizado, las muestras se cortaron en pequeñas piezas, se leofilizaron, después se pulverizaron y posteriormente se prepararon en solución con ácido acético y una solución de pepsina. Se dejó agitar y posteriormente se hizo precipitar. Se separó por centrifugado, se recogió el pellet y se hizo la metacrilación para la variación. El tercer paso de esta sección experimental es la formulación de bioinks basados en la matriz extracelular de riñón porcino con metacrilato, en el cual se agregó gelatina, ácido hialurónico, glicerol basados en estudios anteriores. Eh, donde la matriz extracelular porcina sirvió como control. De esta sección experimental son las propiedades rheológicas y de rigidez del gel de acuerdo a las formulaciones del bioink basadas en la matriz extracelular de los riñones porcinos. Estas propiedades mecánicas se analizaron utilizando un reómetro y en el que se miró el módulo de pérdida y de formación eh, a determinados parámetros para las propiedades viscoelásticas de cada bioink. El quinto paso es la capacidad de impresión del bioink a base de la matriz extracelular de riñón porcina modificada con metacrilato.
Esta capacidad de impresión se determinó a diferentes concentraciones, se tomó la presión mínima requerida para iniciar la extrusión como el punto de partida y se tuvo en cuenta el diámetro de la boquilla y la línea de la anchura de las líneas impresas. Para la evaluación biológica in vitro de la matriz extracelular de riñón porcino con metacrilato, se incubaron células toda una noche y posteriormente se realizó un control de la viabilidad y de la proliferación de las células en los días 1, 3 y 5 del cultivo, donde fueron examinadas por kit de tinción vivo o muerto, que nos ayuda a identificar realmente si las células sí crecieron, si están vivas El o octavo si paso están es la muertas. evaluación in vitro de los constructos renales. Esto se hizo mediante la capacidad de reabsorción de los electrolitos y fue determinada por la absorción de sodio en las células renales de los constructos después de 2 semanas de cultivo. Dichas imágenes fueron tomadas usando el microscopio de fluorescencia, donde también se midió la actividad de transporte de aminoácidos en las construcciones Es la renales. evaluación in vitro de los constructos renales. Esto se hizo mediante la capacidad de reabsorción de los electrolitos y fue determinada por la absorción de sodio en las células renales de los constructos después de 2 semanas de cultivo. Dichas imágenes fueron tomadas usando el microscopio de fluorescencia, donde también se midió la actividad de transporte de aminoácidos en las Finalmente construcciones tenemos renales. que el último paso es histológico e inmunohistoquímico. Este se realizó mediante un examen de los constructos renales en donde se recogieron pequeñas muestras y se fijaron durante una noche para mirar la organización celular y la formación del tejido en la semana 1 y 2 de cultivo, donde se determinó por tinción H&E. Los resultados respecto a la descelularización y la formulación muestran cómo se obtuvo un hidrogel derivado de matriz extracelular de riñón y cómo se eliminaron adecuadamente los componentes celulares al reducir el material genético, conservando las estructuras glomerulares y tubulares. Por otra parte, se observa que para los hidrogeles, al aumentar su concentración, se aumenta en el módulo de almacenamiento y de pérdida, obteniendo materiales viscosos no elásticos. Por último, después del entrecruzamiento se obtuvo mayor rigidez para la tinta de hidrogel derivada de matriz extracelular de riñón metacrilato. Respecto a la imprimibilidad, se observan mejores resultados para el hidrogel derivado de matriz extracelular de riñón metacrilato al 3%. La figura A muestra que para este hidrogel se obtiene mayor precisión e imprimibilidad. La figura B muestra que necesita menor presión de extrusión. La figura C muestra el constructo impreso con esta biotinta y la figura D muestra cómo el hidrogel presenta una buena estabilidad estructural tras 14 días de cultivo. Los resultados de la evaluación biológica in vitro muestran la viabilidad de los constructos renales elaborados con la biotinta que se obtuvo mezclando el hidrogel con células renales primarias mostradas en la figura A. La figura B muestra una buena proliferación de las células tras 14 días de cultivo. La figura C muestra cómo se obtuvo una viabilidad mayor al 95% tras 14 días y la figura D cómo se aumentó la proliferación celular respecto al constructo elaborado con yelma. Por otra parte, los resultados de la evaluación funcional in vitro muestran cómo las células del constructo renal aumentan su capacidad de absorción de sodio, catión que permite mantener la osmolaridad y el volumen celular, y cómo las células aumentan su actividad de hidrolasa, enzima que tiene funciones importantes en la transferencia de aminoácidos. De acuerdo a la anterior, se puede decir que la biotinta permite el correcto funcionamiento de las células del constructo renal. Finalmente, los resultados histológicos e inmunohistoquímicos muestran cómo en el constructo se presenta organización de las células renales primarias humanas en estructuras tubulares y glomerulares después de 2 semanas, cómo se presentan cambios en la organización celular con el tiempo de cultivo y cómo las células presentan mejor crecimiento y organización respecto al constructo elaborado con yelma. A su vez, se observa cómo las células mantienen el fenotipo específico del riñón en el constructo. Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que sí se logró el objetivo de elaborar una formulación de biotinta a base de matriz extracelular para la bioimpresión de tejido renal. Acerca de las limitaciones de la solución propuesta, en primer lugar se tiene que no todos los factores de crecimiento se conservaron. Algunos no se detectaron después del proceso de disolución. Además, estas formulaciones de biotintas son viscosas en lugar de elásticas.
Esto se deriva de que el aumento de la concentración de ambas matrices dio lugar a un aumento en los módulos, tanto almacenamiento como el de pérdida. Al medir la rigidez del gel, después del proceso de reticulación UV, se evidenció que era directamente proporcional a la concentración de las biotintas. En tercer lugar, se tiene que no todas las concentraciones de matriz extracelular de riñón entrecruzado mostraron un valor de impermeabilidad deseable. El 1% de esta matriz mostró un valor de impermeabilidad menos deseable de aproximadamente 0.58. Las construcciones evaluadas no conservaban su estructura después de un determinado periodo de incubación. Una de ellas, la del 1%, perdió su estructura tan pronto como la incubación de 7 días pasó. La del 2% mantuvo la estructura y se deformó después de la incubación de 7 días. Y la de 3% fue estable en retener la forma sin deformación estructural hasta los 14 días de incubación. La matriz extracelular de riñón se imprimió con éxito con los componentes de apoyo, gelatina, glicerol, etc. Pero las construcciones no mantuvieron su integridad estructural a temperatura ambiente porque la gelatina se convirtió en una forma líquida. Actualmente se están realizando estudios en vivo con matriz extracelular de riñón entrecruzado en un molde animal para investigar la viabilidad clínica y además la interacción entre el constructo renal impreso y el tejido del huésped. Sin embargo, no son muchos los reportes encontrados sobre una biotinta basada en este tipo de matriz extracelular. Alternativas de mejora. Se proponen protocolos con menos etapas, pues los protocolos usados tienen muchas etapas en las cuales se pueden cometer errores y además no están estandarizados. En segundo lugar, se dice que el porcentaje de metacrilato se puede controlar ajustando las cantidades de anhidrio metacrílico. Se recomienda mostrar los experimentos con los que se llegó a esa conclusión, posiblemente en tablas de relación. El porcentaje de ADN. En el estudio, después de todos los procesos de celularización, se obtuvo una matriz con aproximadamente 35 nanogramos de ADN por miligramo de peso seco en el tejido. Esta es una buena aproximación, pero podría revisarse otros métodos para comprobar cuál da un mejor resultado, y no solo el método de trabajos previos de los autores. Por último, se propone optimizar parámetros de impresión. Se pueden optimizar esos parámetros para obtener mejores resultados al trabajar con las biotintas derivadas de matriz extracelular fotoentrecruzada de riñón. Al analizar las conclusiones del artículo, podemos ver que los autores lograron desarrollar una biotinta basada en matriz extracelular de riñón y que esta biotinta es adecuada para la bioimpresión de tejido renal. Además vemos que esta logró proveer un adecuado microambiente que podía soportar células humanas y la formación de tejido del mismo. Además vemos que los autores lograron producir una biotinta con adecuada printability y con muy buena integridad estructural, que eran las barreras que, como decíamos al principio, tenía en un principio de este artículo. Vamos a ver que este tipo de biotinta desarrollada va a tener una gran aplicación en el futuro para la construcción de tejido renal. Pues vemos que la especificidad que aporta al microambiente celular realmente permite la viabilidad y la proliferación de constructos muy similares a los humanos.